esta presentación les vamos a hablar acerca del lugar geométrico de las raíces. El equipo está conformado por mi compañero pomposo Alanis Pablo César y yo, Vega Domínguez Michelle Karime. Para iniciar tenemos que el lugar geométrico de las raíces son las trayectorias de la ecuación característica cuando un parámetro del sistema varía. Esta presentación gráfica incluye a los polos en lazo cerrado cuando varía un parámetro de un sistema. Este método de análisis y diseño para estabilidad y respuesta transistoria se puede representar de la siguiente manera, con nuestro ejemplo de sistema en lazo cerrado, donde tenemos a GDS, HDS, nuestra entrada RDS y la salida CDS. Para nuestra función de transferencia en lazo cerrado tenemos la reducción del diagrama de bloques y nuestra función queda de manera CDS sobre RDS es igual a GDS sobre 1 más GDS por HDS. De esta función de transferencia lo que nos interesa más es el denominador, que da nuestra ecuación característica. Al igualarlo obtendremos la ecuación que nos dan los polos del sistema en lazo cerrado, que son los que nos definen la estabilidad del sistema, como ya lo sabemos. Al tener como cantidad compleja el -1, sabemos que está localizado al lado izquierdo de nuestro plano cartesiano. Debido a que GDS por HDS es una cantidad compleja, la ecuación se divide en dos ecuaciones igualando respectivamente los ángulos y magnitudes de ambos lados. Como condición de magnitud tenemos que es igual a 1 y como nuestra condición de ángulo tenemos que el ángulo de GDS por HDS es igual a más menos 180 grados por 2 veces K más 1, donde K puede ir tomando distintos valores desde 0 hasta infinito. Para poder realizar una representación de esto, tomamos valores de K igual a 0 y nos da un resultado de 180 grados. Y para K igual a 1 nos da un resultado de 540 grados, y así sucesivamente. La condición del ángulo, como su nombre lo indica, es la posición del ángulo en nuestro plano cartesiano, y es así como establecemos si K va de 0 a infinito, nos dará los valores del ángulo. Las raíces de la ecuación característica que corresponden a un valor específico de la ganancia se determinan a partir de la condición de magnitud. En muchos casos, GDS por HDS contiene un parámetro de ganancia K. Tenemos que el producto de una ganancia K por una función de transferencia con polinomios en el numerador y denominador, obtenemos los polos y ceros del sistema. Sabemos que al variar la ganancia, los polos del sistema en lazo cerrado cambian para cada valor de K respectivamente. Conforme cambia K, los polos del plano complejo van cambiando o moviéndose. Aquí tenemos nuestra ecuación característica inicial, que es 1 más GDS por HDS igual a 0. Sustituyendo GDS por HDS por nuestro valor de K por PDS sobre QDS, tenemos que 1 más K por PDS sobre QDS es igual a 0. Si multiplicamos esto por QDS,
podemos ver que al tener nuestro valor de k igual a 0, solamente nos quedan los polos. Y al multiplicar por 1 sobre k, tenemos que cuando k es igual a infinito, se mueven hacia el origen, por lo tanto, son los ceros los que se han eliminado. Como ejemplo para esta representación, tenemos un pequeño sistema donde g de s por h de s es igual a s más un 0 sobre s más cualquier polo por s más otro polo. En este caso podemos ver que nuestros polos están de manera complejos conjugados, por lo tanto están representados en color azul, que es cuando k es igual a 0. Cuando k empieza a ser un valor de 0 a infinito, cuando k es un valor mayor a 0 y va hasta infinito, nuestros polos se van moviendo hacia el origen, creando un cero infinito y de ahí hasta que toquen a un polo deseado. De manera breve sabemos que el lugar geométrico de las raíces son todas las raíces de la ecuación característica cuando se varía la ganancia k desde 0 hasta infinito. Existen reglas para construir el lugar de las raíces. Como primer regla tenemos que el lugar de las raíces es simétrico con respecto al eje real. Dado que los coeficientes del polinomio p de s y q de s son reales, entonces el polinomio puede tener raíces complejas como solo en pares conjugados. El número 2 dice, cada rama del lugar de las raíces inicia en cada polo del lazo abierto y termina en cada cero del lazo abierto o en infinito. El número de ramas que termina en infinito está dado por el número de ramas, que es igual a n menos m, donde n es nuestro número de polos en lazo abierto y m es nuestro número de ceros en lazo cerrado. Para el punto 3 tenemos que cualquier punto en el eje real es parte del lugar de las raíces, si y solo si el número de polos y ceros a su derecha es impar. Tenemos que el ángulo de k por g de s es igual a 180 más menos k por 360 grados, donde k puede tomar un valor de 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, y así sucesivamente. Para el número 4 tenemos que si el número de ceros finitos es menor que el número de polos finitos, entonces n menos m ramas del lugar de las raíces finalizan en 0 en el infinito. Las asíntotas de estas ramas tienen como puntos de intersección una función que nos dice que la suma de polos menos la suma de ceros sobre n menos m y tiene una inclinación con respecto al eje real dado por 2 veces q más 1 sobre n menos m por 180, donde q puede tomar valores desde 0, 1, 2 hasta n menos m menos 1. El punto 5 dice, si el lugar de las raíces cruza el eje JW para algún valor de k, este puede obtenerse por el criterio de Routh-Hurwitz. Nuestro punto 6 dice, los puntos de ruptura de entrada y salida del lugar de las raíces se determinan a partir de las raíces de la ecuación d por k sobre ds es igual a 0. Sustituyendo queda que dk sobre ds es igual a menos d por qds sobre pds, todo esto sobre dds es igual a 0. Para el punto 7 tenemos que los ángulos de partida del lugar de las raíces de un polo complejo están dados por
una ecuación donde nos dice que los 180 grados menos la suma de ángulos de vectores dibujados a este polo de otros polos más la suma de ángulos de vectores dibujados de este polo a los ceros, y los ángulos de llegada a un cero complejo se pueden obtener de manera similar, donde es la función de 180 grados menos la suma de ángulos de vectores dibujados a este cero de otros ceros más la suma de ángulos de vectores dibujadas a este cero de otros polos. Para las aplicaciones del lugar geométrico de las raíces, sabemos que el lugar de las raíces, además de ser útil para el análisis de la estabilidad de un sistema lineal y continuo SISO, se puede emplear para el diseño de un controlador de una variable dentro de un sistema. Es decir, se aplica para determinar la función de transferencia del controlador que, además de la regulación, haga que la respuesta del sistema ante cambios en su variable de proceso muestren un perfil adecuado a ciertos requerimientos. Como un ejemplo de aplicación muy breve, hemos realizado un código en la plataforma de MATLAB, donde se declaró nuestro numerador, que fue s más 3, y nuestro denominador, que fue s cuadrado más 2s más 9. La variable f nos está mostrando nuestra función de transferencia, que previamente se han declarado los valores del numerador y denominador. Quisimos mostrar los ceros de esta función mostrados a continuación después de nuestra variable f y seguidos de los polos respectivamente sacados de nuestro denominador en nuestra función de transferencia. Lo que hace nuestra función RLOCUS es calcular y representar el lugar de las raíces del modelo SISO. El lugar de las raíces devuelve las trayectorias de los polos de lazo cerrado como una función de la ganancia, suponiendo que puede ser negativa. Los lugares de las raíces se utilizan para estudiar los efectos de la variación de las ganancias en las ubicaciones de los polos de lazo cerrado. Se puede utilizar para representar el diagrama de lugares de las raíces de cualquiera de los lazos de la función de feedback. Para poder realizar nuestra gráfica se hizo uso del comando RLOCUS, que solamente se utiliza para graficar el lugar geométrico de las raíces, como se muestra en nuestro diagrama. Podemos ver que nuestros polos cumplen con los valores mostrados en nuestro esquema, así como los ceros. A continuación se hablará sobre el diseño de control basado en el lugar geométrico de las raíces, donde se diseñará el adelanto de fase, atraso de fase y adelanto atraso de fase. Empezaremos con el diseño del compensador de adelanto basado en el lugar geométrico de las raíces. Para el primer paso, y que siempre será el importante, al diseñar un compensador es determinar el polo dominante deseado según las especificaciones de la respuesta temporal. Entonces, tenemos la respuesta temporal como una ecuación de omega y a partir omega n y a partir de eso podemos obtener el polo dominante deseado. Para el paso 2, a la deficiencia angular de phi, y eso lo que habíamos visto que se da en una ocasión, define igual a menos 180 menos la fase o el ángulo de eje en el polo deseado. ¿Por qué uso el signo menos? Primero que nada hay que pensar que los sistemas reales siempre van a tener o siempre van hacia los ceros. Eso quiere decir que la contribución en realidad va a tender siempre a ser negativa. Por eso es que se usa el signo negativo y no el positivo. Recuerden que es más menos 180 y básicamente igual lo primero al primer
valor al que se tiene que acercar. Y evidentemente si se queda muy lejos tengo que igualar el segundo valor. Y así sucesivamente. Y eso va a depender justamente de la complejidad de la planta. Pero básicamente en esencia esta ecuación lo que debemos usar la mayoría de veces. Y esto podemos entonces desglosar un poquito que fue la que ser menos 180 más la sumatoria de la contribución angular en el polo deseado de todos los polos de la planta, menos la contribución angular, bueno, de la planta. Y esto es como se desglosa, y eso es lo que así es una forma de hacerlo así, porque son dos formas de programar una vez que hagamos la solución. Pues en la práctica vamos a ver eso, se puede hacer directo obteniendo la fase o se puede desglosar en la fase individual de cada elemento de la constelación de polos y ceros. Finalmente, en el paso 3 es determinar la ubicación del polo y del cero del compensador. Y aquí es donde dijimos que tenemos infinidad de soluciones. Y el método que vamos a estudiar es el método de eliminación de polos, que es bastante fácil. La idea del método de eliminación de polos es básicamente se basa en ubicar en el cero del compensador ZC exactamente encima del polo real más cercano del eje J omega, que no sea del origen, porque no eliminó el del origen, justamente porque el colonial, bueno, el origen hace que mi sistema sea de tiempo de tipo 1 o tipo 2, y eso habíamos visto que me da ciertas ventajas en respuesta estacionaria, que por ejemplo un sistema de tipo 1 no tiene error al escalón, en cambio del sistema si fuera tipo 0. Si esto ocurriría si yo elimino el polo en el origen, el sistema tendría error al escalón. Entonces, degrada la respuesta en estado estacionario al eliminar el polo en el origen. Además, eso siempre es complejo en la implementación al eliminar un polo en el origen. Entonces, recordando un poco lo que acabo de decir, la técnica consiste en eliminar el polo más cercano al eje omega, bueno, el eje J omega, que no sea en el origen con un cero, o sea, básicamente ser o el primer polo por el eje real. Pero ya tengo el cero de mi compensador y el polo, entonces lo tengo que calcular utilizando la trigonometría. Entonces, como iba a tener el ángulo θ 0, digo θ z, el ángulo deseado puede calcular el ángulo θ pi. Pese a este segmento, de aquí hasta acá la suma de la parte real del polo deseado, más esta distancia de este punto a este punto, que por trigonometría se lleva la tangente de la parte imaginaria sobre este segmento que quiero hallar en la tangente de θ p. Y despejando esa ecuación voy a tener justamente la parte imaginaria dividiendo la tangente de θ p más el segmento, y lo que tengo es que sumar donde resulta la ecuación de polo suma de la parte real del polo deseado más la parte imaginaria sobre la tangente de θ p. Calculando que esta ecuación entonces de su forma se utilizó esta técnica muy sencilla, que es la más pues, sencilla para utilizar o para diseñar con compensadores para agregar el de la deficiencia angular y que el polo pertenezca al lugar geométrico de las raíces. Eso modifica el marco geométrico de las raíces. Esto se va a pasar por el polo entonces para hacer que el polo deseado sea la raíz. Y ya de mi sistema el paso final es determinar la ganancia del compensador Kc, que ubique los polos en el punto deseado. Entonces, así utilizando la condición de magnitud, entonces tengo el módulo de Gc por G en el polo se tiene que ser igual a 1, entonces despejo esta multiplicación a pasar dividiendo. Y esto es el 0 sobre el polo. Pasa el 0, pasa el polo que está aquí abajo, pasa arriba. Y el 0 que está arriba para abajo. Y el polo arriba. Y si me queda Kc, despejando entonces resuelvo esta ecuación y tengo la ganancia que tengo que agregarle al sistema para que los polos del mismo sean los que yo necesito para tener la respuesta temporal deseada. Tenemos el ejemplo donde se muestra un sistema de control y su función de transferencia de la planta. La función de transferencia, pues el enlace cerrado sería el siguiente, donde los polos en lazo cerrado están ubicados en menos 0.5 y J3 más menos J3.12. Con el factor de amortiguamiento que es de 0.5 entre
la raíz cuadrada de 10, que es 0.15, y la frecuencia natural es de 3.1623 radianes sobre segundo, donde sabemos que si el amortiguamiento es pequeño, el sobrepico es grande y eso no es lo que queremos. Se desea un compensador GR tal que los polos de lazo cerrado tengan en Z 0.5, en la frecuencia natural 3 radianes sobre segundo. Entonces los polos quedan de la siguiente manera. Los polos deseados no se encuentran en el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar, ya que esto no es suficiente con cambiar la ganancia acá y se requiere introducir un compensador. Usando la condición de ángulo se puede modificar lo que en este caso los polos deseados no se encuentran en el lugar geométrico de las raíces, como se muestra a continuación. Entonces el compensador de adelanto puede contribuir en el ángulo phi, como se muestra en la parte de abajo, donde es 180 grados menos 139.106 grados, que esto da 40.89 grados. Entonces vamos con la selección del polo y del cero del compensador, y ahí vemos que no es única, porque a continuación se muestra la forma de hacerlo. Hay una ubicación de polos y cero, donde se ubica en la línea horizontal PA que pasa a través de P, correspondiente a uno de los polos dominantes deseados. También se tendrá que dibujar la línea PO que conecta con P con el origen. Se dibujará la bisectriz PB del ángulo formado por PA y PO. Dibujar las líneas PC y PD que forman ángulos Phi y sobre 2 con la bisectriz PB. Después al último ubicar polo y cero del compensador en adelante de las intersecciones con el eje real negativo PC y PD. Entonces tenemos aquí las respuestas, los sistemas, las características ya deseados, los puntos deseados con el ángulo PO de 120 grados, la bisectriz con respecto a PO que es de 60 grados, el primer cero que es, bueno, el cero que es en menos 1.9432 y el polo es en menos 4.64. Entonces el compensador está dado por lo siguiente, donde alfa es 0.418. Ahora, para el valor de KC, pues puede determinarse usando la condición de magnitud, como se puede mostrar, teniendo el compensador de diseño, bueno, ya diseñado, que es GDC, con 1.228 por S más 1.9432 sobre S más 4.6458. El lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado es el siguiente, el que se muestra en la parte de la derecha, donde el polo pues está ubicado en ese que es igual a menos 2.65. Está muy cercano al cero, al cero que está en menos 1.9432, por lo cual su influencia en el transitorio es mínima. Ahora vamos con el diseño del compensador del atraso basado en el lugar geométrico de las raíces. Es algo más, tal vez un poco más simple, pero bueno, el primer paso es dibujar el lugar geométrico de las raíces para el sistema no compensado con base con los requerimientos de la respuesta transitoria, donde pues tendremos que localizar esos polos dominantes del lazo cerrado en el lugar geométrico de las raíces. Tendremos que asumir un compensador de trazo de la siguiente forma, como se muestra en la imagen. Se valorará el constante de error estático especificado por el problema. Se determinará el incremento necesario en el constante de error estático para satisfacer los requerimientos. Se determinará el polo y el cero del compensador que produce el incremento necesario en la constante de error estático sin alterar apreciablemente el lugar geométrico de las raíces original. Se dibujará un nuevo lugar geométrico de las raíces para el sistema compensado, donde se localizarán los polos dominantes del lazo cerrado deseados. Si esta contribución del ángulo del compensador es muy pequeña, pues si el lugar geométrico de las raíces debería ser casi idéntico. Se ubicará en el nuevo lugar geométrico de las raíces los polos del lazo cerrado deseados de acuerdo con las especificaciones de la respuesta transitoria. Y por último se ajustará la ganancia KC del compensador usando la condición de la magnitud para los polos dominantes que estén en ubicación deseada. El valor de KC será aproximadamente de 1.
Y bueno, tendremos el ejemplo tomando la función de transferencia de una planta, que es la siguiente, donde los polos dominantes del lazo cerrado son S igual a menos 0.3307 más 0. Más menos 0 más menos J 0.5864. El factor de amortiguamiento es zeta, que es igual a 0.491. La frecuencia natural es de W, es de 0.673 radianes sobre segundo. La constante de error estático de velocidad es de 0.53 s a la menos 1. Entonces se desea aumentar la constante de error estático de la velocidad kb y a un valor de 5 segundos a la menos 1. De 5 es, sí, de 5 segundos, de 5 es a la menos 1, sin afectar la ubicación de los polos dominantes. Entonces para lograrlo se introduce el compensador de atraso, donde incrementará la constante de error estático de velocidad en un factor de 10. Eso es que seleccionamos beta, que es igual a 10 y se ubica en el 0 y el polo del compensador en S, que es igual a menos 0.05 y S en menos 0.005. La función de transferencia del compensador a trazo queda de la siguiente manera, donde la contribución de ángulo del compensador sobre un polo dominante es la parte de abajo. Queda a menos 3.4691 grados. Se da la función de transferencia en el lazo abierto del sistema compensado y es el que está en la parte de que está en la pantalla, donde K es igual a 1.06 kc, pero todavía tenemos que buscar la ganancia kc. Pero bueno, se muestra en la comparación del lugar geométrico de las raíces no compensadas y el sistema compensado y el lugar de las raíces cercanas al origen. Entonces, para la ganancia K del lazo abierto se determina usando la condición de magnitud, donde K tiene un valor de 1.023 y la ganancia del compensador se obtiene como la siguiente, que es K sobre 1.06, solo es despejando, entonces esto da 0.9656. La función de transferencia del compensador en atraso es la que se muestra en la parte de arriba, y la función de transferencia en lazo cerrado para el sistema compensado es la que está en la parte de abajo. Se muestra una respuesta, se compara la respuesta ante una rampa unitaria para el sistema no compensado y el sistema compensado. Ahora vamos con el diseño del compensador de adelanto a trazo basado en el lugar geométrico de las raíces, donde podemos asumir que un compensador en adelanto a trazo es de la siguiente forma, donde ya del lado derecho, en donde está KC es la ganancia, y la parte del medio, el paréntesis del medio o de la izquierda es el adelanto, y la parte derecha, el paréntesis de la derecha es el atraso, donde beta es mayor a 1 y gamma es mayor a 1. Y consideremos que K pertenece a la parte de adelanto del compensador. Entonces tenemos un caso donde gamma no tiene que ser, que tiene que ser diferente a beta. Para que el proceso del diseño, pues es que esta es una combinación del diseño de un compensador en adelanto y uno de atraso. Donde, más que nada, a partir de especificaciones de desempeño se determina la ubicación deseada para los polos dominantes del lazo cerrado. Después, usando la función de transferencia del sistema no compensado, determina el ángulo faltante al compensador en adelanto. Debe contribuir dicho ángulo phi, asumiendo que más adelante se les seleccionará T2 suficientemente grande para que la magnitud de la parte de atrás se aproximadamente a la unidad, seleccionando los valores de T1 y gamma tal que como se muestra en la parte de abajo. Tenemos que también tomar en cuenta que el diseño de estos compensadores de adelanto y atraso basado en el lugar geométrico de las raíces es como un controlador PID, en el cual en el controlador PID se buscaba lo mejor de cada uno y se obtenía un diseño bastante satisfactorio para nuestros sistemas. Entonces, el diseño del compensador de adelanto
y atraso, es básicamente lo mismo, donde se busca lo mejor de cada uno de los dos y así fusionarlos o unirlos para tener un mejor desempeño en los sistemas. Entonces, retomando aquí en esta parte, después de esto, para tener fin, donde S es igual a S es uno de los polos dominantes, la selección de T1 y gamma no es única. Luego se determinará el valor de Kc y la condición de magnitud, como se muestra a continuación. Después, si la constante de error de velocidad estática Kv ha sido especificada, se determinará el valor de beta para satisfacer el dicho requerimiento. La constante de error de velocidad estática Kv está dada por lo siguiente, donde Kc y gamma ya han sido determinados en el paso 3. Tomando el valor de Kv se puede obtener el valor de beta. Con dicho valor de beta se selecciona T2 tal que, como se muestra en la figura, teniendo una condición de que se mantenga o varíe entre los menos 5 grados y los 0 grados. Tenemos un ejemplo donde se considera la función de transferencia de una planta, que es la siguiente, donde los polos del sistema de lazos cerrados son menos 0.25 más menos J 1.98. En cita tenemos 0.125 y una frecuencia natural de 2 y KB de 8. El desempeño deseado es que cita valga 0.5, la frecuencia natural es de 5, bueno, que valga 5 y KB sea 80. Entonces se debe diseñar el compensador apropiado para satisfacer estos requerimientos. Se asume el compensador donde tiene la forma, bueno, del compensador de atraso, adelanto y atraso. A partir de las especificaciones, los polos dominantes del lazo cerrado deseados en S igual a menos 2.5 más menos 4.33. El ángulo del sistema no compensado es el siguiente, que es 125.2074 grados. El ángulo faltante phi que debe construir la parte de adelante es el que está en la parte de abajo, que es 54.6926 grados. Entonces se procede a determinar la ubicación del cero y del polo que contribuyen al ángulo phi. Pues en esta parte se decide pues ubicar el 0 en 0.5, en menos 0.5 para que se cancele con el polo de la planta que está igual en menos 0.5. Con esta ubicación del 0 se calcula que el polo debe estar ubicado en menos 5.02 para contribuir al ángulo phi. Entonces la parte de adelante del compensador será la siguiente. Entonces por lo tanto tenemos que T1 es igual a 2, gamma es igual a 10.04. Para obtener el valor de Kc se determina con la condición de magnitud. Entonces teniendo Kc tenemos 6.6, 26, perdón. Se puede diseñar la parte de atraso ahora del compensador y primero se determina el valor de beta para satisfacer el requerimiento constante de error con la velocidad, bueno, de error de velocidad estática. Finalmente se selecciona el valor de T2 tal que las siguientes condiciones sean satisfechas. Se puede seleccionar varios valores de T2 y verificar si las condiciones se satisfacen tomando T2 como igual a 5. Y entonces se encuentra que la magnitud está entre el punto 98 y 1, y el ángulo está en menos 2.10 y 0. Y así es como se satisfacen pues ambas condiciones si es que se selecciona T2 que sea igual a 5. Tenemos el lugar geométrico de las raíces para un sistema no compensado y el lugar geométrico de las raíces para un sistema compensado. Tenemos una respuesta paso para, bueno, step, por una entrada step para el sistema no compensado y compensado, donde el sistema no compensado es la línea azul, donde podemos ver varias oscilaciones y se tardaba demasiado en llegar a la salida deseada. Y tenemos en la línea roja el sistema compensado, donde tenemos un pequeño sobreimpulso, pero ya es menos grande y menos oscilaciones. Aún así tardando en llegar a la referencia requerida, pero siendo un poco más estable.